Muy buenas, en este vídeo hablaremos sobre los orígenes, las inserciones y las funciones de la musculatura del brazo. También comentaremos qué músculos son los que están implicados en la flexión, en la extensión de codo y en la prosupinación, y algunas características musculares de estos movimientos. Dividiremos los músculos del brazo en dos tipos, los anteriores, situados por delante del tabique intermuscular, y los posteriores, situados por detrás. En el brazo se forman dos compartimentos delimitados por el húmero. Por debajo de la piel encontramos una fascia, que es el tejido conjuntivo denso, que rodea toda la musculatura del brazo. Esta fascia se llama fascia braquial y tiene dos expansiones para que quede unida al húmero, que se insertarán en los bordes medial y lateral del húmero. Estas expansiones se llaman tabiques intermusculares. Existen dos tabiques intermusculares del brazo, uno medial y uno lateral, y así quedan dos compartimentos divididos, uno anterior y otro posterior. En el compartimento anterior encontramos el bíceps braquial, en la zona más superficial, y el coracobraquial y el braquial anterior, en la zona más profunda. Estos músculos del compartimento anterior son de componente flexor. En el compartimento posterior solo encontramos un músculo, que es el tríceps braquial, que es de predominio extensor. El bíceps braquial se sitúa tapando los dos músculos profundos del compartimento anterior, que hemos dicho que eran el coracobraquial y el braquial anterior. Tiene dos orígenes y una inserción, un origen medial y otro lateral. La cabeza corta del bíceps braquial se sitúa justo por delante del coracobraquial y se origina en la apófisis coracoides de la escápula. La cabeza larga del bíceps braquial tiene un tendón mucho más largo que se origina en el tubérculo supraglenoideo de la escápula. Este tendón pasa por dentro de la cápsula articular de la articulación glenohumeral. En dirección hacia distal, el tendón, a la altura del tubérculo menor del húmero, gira unos 90 grados para ir hacia abajo por la corredera bicipital, protegido por la vaina tendinosa intertubercular o ligamento transverso del húmero. En la mitad del brazo se fusionan las dos cabezas del bíceps para formar un único vientre muscular, que acaba con un gran tendón cilíndrico insertado en la tuberosidad del radio. A nivel del codo, justo antes de insertarse, sale una membrana tendinosa del tendón llamada aponeurosis del bíceps braquial o aponeurosis bicipital, que se fusiona con la fascia del antebrazo, por lo que el músculo tiene una segunda inserción indirecta en el antebrazo. La función del bíceps es realizar la supinación del antebrazo, y sólo así, con la supinación, podrá realizar la flexión de codo. Es un músculo poliarticular que también actúa en la articulación glenohumeral. La cabeza corta del bíceps realiza la flexión y supinación de codo y la anteversión del hombro, mientras que la cabeza larga del bíceps realiza también flexión y supinación de codo y anteversión de hombro, pero al estar insertado en el tubérculo supraglenoideo, pasa por encima de la cabeza humeral y tendrá un componente de ABD y rotación interna del hombro. El músculo coracobraquial se origina en la apófisis coracoides de la escápula y va al brazo con un trayecto más o menos vertical, descendente y pasando por la cavidad axilar, por detrás del pectoral mayor. Se inserta en la cara anteromedial de la diáfisis del húmero. En posición anatómica, su función es ligeramente flexora y con un componente de ADD. Su principal función, en cualquiera de las posiciones, es retornar el brazo a su posición de origen. El músculo braquial anterior se origina en la mitad distal de la cara anterior del húmero. Este músculo pasa por delante de la articulación del codo, estabilizándolo, y se inserta en la tuberosidad del cúbito. Su única función es la flexión de codo. El músculo tríceps braquial está formado por tres cabezas de origen y una inserción. Tenemos una cabeza larga, una lateral y otra medial. La cabeza larga se origina en el tubérculo infraglenoideo de la escápula. De allí pasa por el compartimento posterior del brazo, por delante del redondo menor y por detrás del redondo mayor. Aquí se delimitan dos espacios, llamados espacios de Velpeau, uno medial al tríceps y uno lateral.
El espacio medial es el triángulo de Velpeau o espacio homotricipital. Se delimita por el redondo menor en su borde superior, redondo mayor en el borde inferior y la cabeza larga del tríceps en el borde lateral. Por este espacio pasará la arteria circunfleja de la escápula. El espacio más lateral es el cuadrilátero de Velpeau o espacio húmero-tricipital, con el redondo menor como borde superior, el redondo mayor como borde inferior, la cabeza larga del tríceps como borde medial y el cuello quirúrgico del húmero como borde lateral. Por este espacio va a pasar la arteria circunfleja humeral posterior y una de las ramas del plexo braquial, el nervio axilar, y es por este espacio por donde se puede comprimir el nervio. La cabeza lateral del tríceps se origina en la cara posterior del húmero, por encima del surco del nervio radial y por la cara posterior del tabique intermuscular lateral. La cabeza medial se origina en la cara posterior del húmero, por debajo del surco del nervio radial y por la cara posterior de los tabiques intermusculares. Estas tres cabezas del tríceps se unirán en un gran tendón que se forma a la altura de mitad del brazo, pasa por detrás del codo y se acaba insertando en la cara superior del olecranon. Su función principal es la extensión de codo, aunque la cabeza larga del tríceps, al estar insertada en la escápula, tendrá además algo de ADD y retroversión de hombro. En cuanto a la musculatura que afecta a la flexión, podemos decir que tenemos tres músculos implicados en este movimiento. Uno es el braquial anterior, que es un flexor puro. Otro es el braquiorradial o supinador largo, que tiene la función de flexionar y supinar, aunque en algunos casos también ayuda en la pronación. Y el tercer músculo flexor es el bíceps braquial, que flexiona y supina el codo. Hay que tener en cuenta que con el movimiento activo de flexión, la musculatura, concretamente el bíceps braquial, al estar insertado en la tuberosidad del radio, va a hacer que éste se anteriorice a causa de la contracción muscular. A medida que aumenta la flexión de codo, el brazo de palanca de la musculatura flexora va aumentando su eficacia. Para el bíceps braquial, la eficacia máxima es en unos 80 o 90 grados, y para el braquiorradial de unos 100-110 grados. Algunos autores, como Capangi, afirman que la fuerza de la musculatura flexora es mayor cuando existe una pronación que cuando hay una supinación, y la relación de fuerza que escribe es de 5 a 3. Otros autores, como Nordin, afirman que en la flexión también participan los músculos extensores radiales, el extensor radial largo del carpo y el extensor radial corto del carpo, también conocidos como primer radial y segundo radial. Entre la musculatura que participa en el movimiento de extensión de codo encontramos dos músculos, el tríceps braquial, con su cabeza larga, la cabeza medial y la cabeza lateral, y el anconio. El extensor principal de la articulación del codo es el tríceps braquial, y de las tres cabezas, la que realiza más extensión es la cabeza medial, mientras que la cabeza larga y la cabeza lateral son extensores secundarios. El anconio está activo durante toda la extensión y es un estabilizador dinámico. También participan los extensores de los dedos y el extensor cubital del carpo o cubital posterior. Mecánicamente, la porción larga del tríceps se va a ver favorecida si se parte de una flexión de 90 grados de la articulación glenohumeral, al tener su origen en la escápula. El tríceps también es capaz de proporcionar estabilidad o desestabilidad a la articulación del codo, y esto depende del momento de flexión de codo en que se encuentre la articulación. En una extensión completa, la acción del tríceps tiende a luxar el cúbito posteriormente. Con el codo flexionado, este componente luxante desaparece y actúa coaptando la articulación, teniendo su máxima eficacia mecánica como extensor entre los 20 y 30 grados de flexión de codo. Entre los músculos de la supinación encontramos el supinador corto y el bíceps braquial. Para la pronación intervienen el pronador redondo y el pronador cuadrado. En esta musculatura de la pronosupinación no incluimos al braquiorradial o supinador largo,
porque no es un supinador, sino un flexor de codo y accesorio de la pronosupinación, tanto la pronación como la supinación. Por ejemplo, si tenemos el codo extendido y el antebrazo en una supinación completa, al flexionar el codo, el brachiorradial pronará el antebrazo hasta una posición neutra. Igual pasa que si tenemos el brazo extendido con el antebrazo en una pronación completa, al flexionar el brachiorradial supinará el antebrazo hasta una posición neutra. Y esto es todo, pongan pulgar arriba, compartan y suscríbanse si les ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.